A veces nos cuesta ver a Jesús con claridad. Tendemos a querer moldear a Jesús a nuestra propia imagen, en lugar de ser moldeados nosotros a la imagen de Dios. El relato de Mateo sobre la entrada triunfal dice lo siguiente: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadlos y traédmelos. La entrada triunfal es el relato de la entrada de Jesús en Jerusalén desde Jericó para finalmente afirmar que Él es el Mesías esperado. Es un relato que se encuentra no solo en Mateo, sino en los 4 evangelios, debido a la importancia de este acontecimiento. Y es sorprendente saber, en este relato, quiénes son los que ven a Jesús con claridad y quiénes no. Los mismos discípulos de Jesús a veces batallaban para verlo con claridad. Pedro hizo la gran confesión en Cesarea de Filipo de que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero cuando Jesús dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, a morir, para sufrir a manos de los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, y que allí moriría y resucitaría de entre los muertos, Pedro se llevó a Jesús aparte y le reprendió, diciendo: Señor, que en ninguna manera esto te suceda. Y Jesús tuvo que reprenderle, diciéndole: apártate de mí, Satanás, que no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pero hubo quienes vieron a Jesús con más claridad que otros. Cuando Jesús estaba en Jericó, había un hombre de baja estatura, llamado Zaqueo, que anhelaba desesperadamente ver a Jesús. Así que se subió a un árbol sicómoro para verlo pasar. Y en efecto, Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol, hoy voy a tu casa. Y cuando la gente de alrededor vio que Jesús daba la bienvenida a Zaqueo, murmuraron y dijeron: este hombre da la bienvenida a los pecadores. En sus mentes, eso no era lo que el Mesías debía hacer. Cuando Jesús salía de Jericó, había 2 ciegos que oyeron que Jesús pasaba por allí. Y entonces gritaron a Jesús y le dijeron: Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los reprendía y trataba de hacerlos callar. Y ellos gritaban aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Finalmente, Jesús se detuvo y les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos respondieron: Señor, queremos recuperar la vista. Jesús se compadeció de ellos, los curó y pudieron ver. Y con esa vista, siguieron a Jesús por el camino y se convirtieron en sus discípulos. Jesús entró en Jerusalén desde Jericó, y cuando llegó al monte de los olivos y se acercó a las cercanías de Betfagé y Betania, envió a sus discípulos delante de él a buscar una asna. Y Jesús bajó en aquella asna por el monte de los olivos, y allí lloró por Jerusalén, diciendo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto deseé recogerte, como la gallina recoge a sus polluelos bajo las alas, pero no me dejaste. Lamentablemente, la Jerusalén misma sería destruida en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito entró y destruyó la ciudad y destruyó totalmente el templo sin dejar piedra sobre piedra. Desde allí Jesús bajó por el valle del Cedrón y subió la colina, entrando en Jerusalén por la puerta dorada, una puerta que hoy está cerrada, pero que estaba abierta en tiempos de Jesús. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, la gente le colocaba ramas de palma en el camino, y él entró montado en una asna. Y mientras pasaba, la gente empezó a exclamar: ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Oh hijo de David! ¡Hosana en las alturas! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró, toda la ciudad se conmovió, y la gente preguntaba: ¿quién es este? Y la gente respondió: este es Jesús, el profeta de Nazaret,
de Galilea. Así que, ¿cuál es el significado de este acontecimiento? Bueno, al entrar montado en una asna, Jesús estaba cumpliendo intencionalmente la profecía del Antiguo Testamento que decía que el Mesías, cuando entrara en Jerusalén, lo haría montado en un burro. Y la multitud reconoció a Jesús como el Mesías al entrar en Jerusalén montado en ese asno. Pero irónicamente, mientras la multitud cantaba alabanzas a Jesús, no lograban entenderlo ni verlo como lo que realmente era. Pues Jesús no era un héroe conquistador que venía a reclamar un trono de oro, sino una cruz de madera. No vino montado en un semental de conquista, sino en un humilde burro. Jesús no solo fue un profeta, no era solo un maestro, era y es el Hijo de Dios. ¿Y tú? ¿Qué es lo que no has visto claramente de Jesús en el pasado? ¿Y qué es lo que ves más claro de Jesús hoy? ¿Qué tipo de Mesías buscas? ¿Y quién crees que es Jesús?